historias de lo que es la Cena del Señor, su significado y todo eso, que creo que es muy valioso. Pero uno de los párrafos de ayer me brincó así de una manera muy importante, y por eso es que pienso que Dios quiere hablarnos a ese respecto. Y pues lo que dice el verso 31, bueno, la lectura de ayer fue del 31 al 34. Dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, dice, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando los vaya a ver. Ok, entonces, bueno, si nos examináramos a nosotros mismos, y ayer estábamos comentando en alguna medida este principio de que si nos podemos examinar. ¿Qué quiere decir esto de si nos examinamos? Pues quiere decir que nos revisemos. Cuando alguien va con el doctor y dice, necesito que vayas a hacer una revisión. Bueno, pues ¿qué hace el doctor? Pues nos empieza a checar la presión, nos empieza a checar el corazón, nos pide que respiremos, que él cuenta y nosotros soltamos el aire y así, y nos empieza a ver. O también si se trata de una inspección más a fondo de nuestro cuerpo, pues entonces nos pide que nos paremos, que nos movamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es una revisión. Entonces lo que Dios nos está proponiendo, y que ayer lo leímos, pero hoy los quiero invitar a que lo hagamos, es a que nos examinemos, a que nos revisemos, y que lo hagamos de una manera minuciosa, que lo hagamos de una manera objetiva, porque lo que Dios quiere es que estemos completamente libres de toda contaminación. Entonces, en el mundo, pues con el solo hecho de salir, pues ya nos contaminamos. Hay contaminación de todo tipo. El otro día nosotros en la casa tenemos un pequeño aparatito para calentar el agua. También sirve para enfriarla. Es un aparatito así de mesa, se le pone encima un garrafón y entonces tiene las opciones de enfría o calienta el agüita. Y lo usamos mucho porque después de comer nos gusta tomarnos un cafecito y a veces son dos. Entonces, pues estamos ahí constantemente usando el aparatito ese. Y usamos el agua que nosotros consideramos la más pura. Bueno, la que nos gusta, pues, de las aguas que venden, purificadas o embotelladas. Nosotros usamos la de Bonafont. Y les voy a pasar mi factura. No, es cierto. El asunto es que la consideramos de buena calidad. De hecho, el otro día pasaron unas personas vendiéndonos, pretendiendo vendernos un filtro para el agua. Y decía, permítame ver, le hago rápidamente una prueba de qué tan pura es el agua que usted está bebiendo. Y entonces, pues Tere sacó un vaso del agua del garrafón y otro vaso del agua de la llave. Y entonces dice, no, el agua esta del garrafón, dice, está perfecto, es muy buena, de muy buena calidad. Y la que sale de la llave, pues toda llena de tierra y de sedimentos y de cosas. Bueno, entonces, ya le dijimos que nosotros teníamos otra manera de conseguir agua limpia, que no fuera el tener el filtro que ellos vendían. Pero el asunto fue que con motivo de eso, y ahora que hubo escasez de agua y esto, entonces se nos ocurrió revisar el aparatito en el que calentamos el agua. Y nos vamos dando cuenta de que tenía en las dos mangueritas que van para el lado caliente y para el lado frío, tenía todo lo que es el conducto que baja desde el garrafón hasta las llaves, que pasa por el calentador o por el enfriador. Revisándolo, nos dimos cuenta que los tubitos esos, que son de plástico translúcido, pues estaban todos oscuros. Y entonces Tere agarra y le mete un hisopo y pues
la pura puntita porque no se puede más para adentro, y entonces resulta que está todo lleno de tierra el conducto. Entonces nosotros comprando agua purificada, con la confianza de que estamos bebiendo agua purificada, pero el conducto del aparatito todo lleno de tierra adherida a la pared del tubito donde baja el agua. Y entonces dijimos, híjole, pues ya no sirve este aparato, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, me puse a limpiarlo con conseguí unos palitos largos para poderle meter una tira de trapo para poder limpiar físicamente el sarro, la tierra que estaba acumulada, y luego le echamos cloro y lo estuvimos ahí limpiando. Y bueno, ya la última prueba que hicimos del agua salió sin ningún olor de cloro, y bueno, ya nos consta que están limpios los conductos esos, y bueno, mi intención es volverlo a usar. No sé si Tere se vuelva a animar a usarlo, pero mi intención es que lo volvamos a usar. Y entonces nosotros damos por bueno muchas cosas y pensamos que todo está bien. Y a veces eso mismo pensamos de nuestro corazón, pensamos de nuestra vida diaria. Y lo que nosotros damos por bueno no necesariamente está de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, estamos acostumbrados a que nuestra frontera entre lo bueno y lo malo no es una frontera diminuta o una frontera lineal, sino que es un estadio. La frontera entre lo bueno y lo malo es un estadio, y caben muchas cosas que ni son tan buenas ni son tan malas y que forman parte a veces de nuestra costumbre. Entonces uno le pregunta a las personas, oye, ¿por qué te estacionas ahí si ahí dice que no? Ay, pues todo mundo se estaciona. Además, voy un ratito, voy a comprar un pan o voy a dejar una carta en el buzón. Ya nadie usa el buzón, pero bueno. Voy a hacer algo así que es muy breve y no me tardo, 5 minutos, ¿no? Pero ahí dice un letrero que no nos estacionemos. Nosotros incluso aquí tenemos que hacerlo. En el poste que está aquí afuera, pues dice que no se estacione uno. Entonces lo que hacemos ahí es aprovechar ese hueco de banqueta para estacionar la camioneta mientras bajamos todos nuestros cachivaches, y ya después vamos por la camioneta, la volvemos a cargar. No nos quedamos estacionados. Hoy que llegamos había un carro estacionado ahí. Entonces no pudimos hacer nuestro movimiento de una manera normal. Tuvimos que estar ahí en el primer carril de Tlalpan bajando nuestras cosas, ¿no? Con el riesgo que todo eso implica, porque había alguien que consideró que era un buen lugar para quedarse estacionado. Entonces, nosotros damos por bueno muchas cosas. Lo mismo sucede cuando decimos, dile que no estoy. Nosotros tenemos esa libertad y sentimos esa libertad para decir, pues no pasa nada, todo está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Pues porque decir, dile que no estoy, ya implica meternos en problemas con Dios. Y a veces pensamos, pero ¿cómo Dios se va a meter en una cosa tan simple? Pues lo que pasa es que al decir una mentira, nosotros estamos adoptando una bandera de mentirosos. Y según la Biblia, los mentirosos son hijos del diablo. Entonces, en el momento en el que yo me autorizo a decir una mentira, en ese momento estoy tomando la paternidad del diablo. Y pues yo creo que ninguno en su sano juicio quisiera asignarse como hijo del diablo. Entonces lo mismo pasa con las personas, lo estábamos comentando hace un rato en la clase, con las personas que deciden, los jóvenes o algunas personas adultos deciden vivir juntos y ya no se casan con el pretexto que quieran, pero ya viven juntos y no están casados. Y entonces pues todo mundo lo hace. Pues ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos nosotros tener un argumento que vaya a convencer a Dios de que lo que estamos haciendo está bien, porque Él ha establecido una serie de principios, y en el caso del matrimonio, por ejemplo, pues tiene que haber un compromiso ante una autoridad. Entonces, si no hay un compromiso ante una autoridad, pues entonces, pues estamos, ahora sí, como decía mi papá que era abogado, decía, estamos ejerciendo sin título, ¿no? O sea, no es, no se vale. Pero para mucha gente está bien.
Y así como eso, podemos hacer una lista enorme de cosas que para todo mundo está bien, pero que Dios en su palabra señala que no está bien. Entonces yo tomando mi agua feliz de la vida y todos los tubos llenos de tierra, y no me daba yo cuenta. Entonces, ¿acaso habrá tierra allá adentro, en tus tubos? ¿Acaso habrá tierra en algo que tú das por bueno y que estás considerando que no tienes problema con Dios y que te está apartando, que te está alejando de Dios? Entonces, en este caso, Pablo le está diciendo a los corintios, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y es que las acciones que cometemos delante de Dios, y todo lo que hacemos está delante de Dios, nos pueden generar el ser juzgados. ¿Y juzgados por quién? Juzgados por Dios. Hay muchas personas que dicen, pues a mí no me importa lo que diga la gente. Ok, pues es una manera de considerar las cosas. Pero no se trata de que estemos pensando lo que diga la gente. Estamos pensando lo que diga Dios. Porque lo que diga la gente, como dicen, me va o me viene. Pero lo que diga Dios, eso es fundamental. Porque de eso depende mi eternidad. Con Él o sin Él. Entonces, vale la pena que nos asomemos a todas estas cosas. Hay una palabra aquí que yo creo que es clave. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan o conocen uno de los principios que animaban a la práctica de los juicios de la Inquisición. Decían ellos que al someter al pecador al tormento del fuego, estaban salvando su alma. Porque decían ellos que el castigo físico tenía como efecto la purificación del alma. Y por eso es que cuando hacían sus penitencias y todo, se flagelaban y se hacían cantidad de daño físico. Entonces, dice el párrafo 32, si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados por el mundo. Ahora, no se trata con esto de que seamos nosotros mismos los que hagamos esas cosas, que para quedar bien con Dios, pues como yo soy muy malo, pues me voy a agarrar de catorrazos o me voy a dar de varazos en la espalda o me voy a causar un daño, que mucha gente lo hace, desgraciadamente es una tradición, es una costumbre religiosa y mucha gente lo hace. Pero tenemos que considerar esto: si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él. Entonces muchas veces nosotros tenemos alguna idea de lo que queremos o de lo que estamos nosotros planeando hacer y vemos que una vez y otra vez y otra vez no salen las cosas. Y a veces decimos, pero ¿por qué no salen las cosas? ¿Por qué estoy ahora sí que esforzándome y trabajando y no logro salir del atolladero? ¿Por qué? Pues muchas veces porque no contamos con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, a veces por no examinarnos y por dar por buenas muchas cosas que hacemos, es que no tenemos en nuestra vida la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, todos nosotros queremos bendición de Dios, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para lograr la bendición de Dios? Pues necesitamos vivir de acuerdo a los principios que Dios nos enseña y en los términos que Él quiere que vivamos. Todo aquello que es del yo, todo aquello que implica complacerme a mí sin tomar en cuenta al Señor, es para mi perjuicio, es para mi perdición. Porque solamente aquello que Dios me otorga como un beneficio de mi comunión con Él puede ser de beneficio para mi vida y para mi eternidad. Hay algunos párrafos que quiero compartir con ustedes con este respecto. Y por ejemplo, el párrafo que está en Hebreos, capítulo 12, verso 6.
¿Ustedes piensan, ustedes creen que Dios nos ama? ¿Están seguros que Dios nos ama? Pues totalmente seguros podemos estar. Pero ¿qué nos dice aquí? Dice, ¿por qué no lo leemos juntos? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Tan contentos que estábamos pensando que Dios nos ama. Y efectivamente Dios nos ama. Pero la consecuencia de su amor es que nos corrija cuando estamos haciendo algo que no corresponde a sus hijos. No puede Dios permanecer, ¿cómo le llaman? Impávido, indiferente, gracias, mejor palabra. No puede permanecer Dios indiferente ante nuestros errores y ante aquello que hacemos de manera equivocada, de manera pecaminosa. No puede Dios pasarlo por alto. Él tiene que hacer algo al respecto. Una vez oí una conferencia en donde un hombre decía, la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Es totalmente cierto. Pero cuando la paga del pecado es muerte, si yo estoy pecando con mis ojos, estoy matando mis ojos. Esa es la reflexión que él hacía. Si estoy pecando con mi voz, estoy matando mi voz. Si estoy pecando con el resto de mi ser, estoy matando el resto de mi ser. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios en Cristo es vida, ¿verdad? Entonces, dice, al que ama, dice, el Señor disciplina al que ama. Dice, y azota a todo el que recibe como hijo. Y bueno, entramos aquí al punto de considerar qué dice Dios y qué dice la sociedad que nos rodea. La sociedad que nos rodea dice, no puedes corregir con la vara que dice Dios, no puedes corregir al hijo porque estás violando sus derechos. ¿Sí? Pero uno de los derechos fundamentales de la niñez es tener derecho de ser corregidos, pero a través de una idea pues contemporánea. Se piensa que un niño que es corregido es un niño forzosamente maltratado. Y no es cierto. Ahora, al leer el párrafo que estábamos viendo, de que Dios azota a todo el que recibe por hijo, suena muy severo. Suena terrible. Y uno dice, pero ¿cómo Dios? Pero Dios es amor. No puede estar en esos términos de enojo, de violencia, corrigiéndonos al grado de azotarnos. Y el comentario que podemos deducir de lo que leemos en la Biblia es que efectivamente Dios puede aplicar una violencia tremenda para corregirnos, con tal de que podamos entender. Hay una edad, no soy puericultor, no soy maestro, ni tengo títulos en pedagogía infantil, pero hay una edad en la que los niños no entienden razones. Hay una edad en que los niños funcionan como animalitos, a base de estímulos. Y entonces hay un estímulo para motivar su conducta favorable y hay otro estímulo para corregir su conducta no favorable. Entonces, en alguna ocasión también escuché a un evento de familias, preguntaba a un padre, ¿a qué edad debo de empezar a corregir a mi hijo? Dice, ¿qué edad tiene tu hijo? Pues tiene 5 años. Dice, pues ya perdiste 5 años en el entrenamiento que le debes de dar para que aprenda a hacer las cosas que debe de hacer bien. Porque es necesario que seamos capacitados para poder ser bendición. Lo que Dios quiere de nosotros es que cada uno de nosotros seamos bendición para todos los demás. Que no haya nadie que tenga algo que sentir de cada uno de nosotros. Si hay alguien que se ha sentido agredido, ofendido, menospreciado, llamemos pisoteado por nosotros, tenemos que revisar nuestras tuberías porque algo estamos haciendo mal.
Dios quiere que nosotros seamos bendición. Ahora, hay un refrán que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y una cosa es que le caigas bien y otra cosa es que seamos personas sin misericordia, que pasemos por encima de quien sea con tal de obtener lo que nosotros queremos. Alguna vez platicando con un hombre, un empresario muy exitoso, Dios les dio una visión tremenda. Sus primeros negocios fueron poner unas lavanderías automáticas aquí en la ciudad. Y sus lavanderías estaban por toda la ciudad. Y tenían sus lavadoras de ropa, pues no sé, 10, 15 lavadoras. Eran locales muy amplios y tenían o sea, equipos muy modernos, muy bien organizados. Y entonces, híjole, ya se me fue la idea, por andar dando tanto detalle, ya se me fue la idea de lo que les iba yo a decir de este varón. Pero bueno, al ratito me regresa la idea. Pero bueno, estábamos platicando de todo esto. La necesidad de que corrijamos lo que no hacemos bien va a traer verdadero beneficio a nuestra vida. Partimos de la base, Dios nos ama, y porque Dios nos ama, nos corrige. ¿Amamos a nuestros hijos? Tenemos que corregirlos. No los podemos dejar como animalitos silvestres ahí a que solitos aprendan las cosas. Tenemos que enseñárselas. Y de esa manera, entonces, van a ser personas con la suficiente preparación como para no ser un peligro para la sociedad. Mucha de la gente que anda en la calle es un peligro para los demás. Muchas gentes. Un comentario, por ejemplo, y aprovechando que tenemos un motociclista entre nosotros, hay personas que manejan motocicletas que creen que los demás estamos obligados a cuidarlos, porque la manera en la que manejan les podría provocar accidente cuadra tras cuadra tras cuadra, porque manejan sin ningún código. Los carros pues van en medio del carril a cierta velocidad. Claro que hay algunos que se brincan esas normas, pero por lo general los motociclistas se brincan todas las normas. Se dan vuelta donde no va, se pasan encima de la banqueta, se regresan por el carril que va para allá. O sea, hacen todo lo que pueden con tal de llegar pronto a sus lugares. Pero yo digo, ¿qué acaso estarán pensando? ¿Que todos los demás tenemos la obligación de cuidarlos? De repente estoy por cambiarme de carril en el coche y veo y tengo espacio con el carro que viene atrás. En el momento en el que trato de cambiarme de carril, ya hay un motociclista aquí pegado a 10 centímetros de mi coche, que si hago mi movimiento como yo lo había planeado, ya me lo llevé, ya lo maté, ya lo dejé inválido. O sea, y tengo que corregir y pensar en otra operación, en otra maniobra. Nosotros, cuando somos corregidos, aprendemos a no ser un peligro para los demás. Y no solamente en las cuestiones de tránsito, en las cuestiones personales, de actitud, de conducta. Hay personas que hablan a cómo va. Ay, no, es que yo soy muy franco. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. Una cosa es ser directo y otra cosa es ser hiriente. Entonces, hay cosas en las que necesitamos pensar, necesitamos revisarnos. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y bueno, si Dios considera que tenemos algo que corregir, Dios nos va a disciplinar, ¿sí? En algunos medios dice, pues la vida te va a pasar la factura. Pues no es la vida. O sea, una de dos, o te pones en las manos del diablo para que haga contigo lo que se le dé la gana, o te pones en las manos de Dios para que te corrija, te pula, te limpie y saque de ti lo mejor que tienes. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos en sus manos para que Él pueda sacar, como dice también su palabra, lo precioso de lo vil. Eso en Levítico lo dice.
Bueno, entonces dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Un poquito más adelante, ahí mismo en Hebreos 12, en el párrafo 10, dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. ¿Sí estamos de acuerdo? Está diciendo la verdad, no es una cosa. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Una de las cosas que he aprendido con la nueva generación de papás que hay en la familia es, por ejemplo, mandar al niño a un rincón y decirle, tienes un tiempo fuera, ¿no? O sea, eso no había en mi tiempo. En mi tiempo era castigarlo y darle un manazo o algo. Pero aquí hay un tiempo fuera. Y bueno, es una instrucción, es una actitud o una corrección que se le da a un niño y se aprende con ese método, ¡qué bueno! Pero eso es una corrección. Tiene que haber corrección. Y mucha gente en nuestro tiempo no corrige a nadie. No corrige a los niños. Los niños crecen como plantitas silvestres, a su mejor entender, y entonces después vienen a ser un problema para todos los que están cerca. Entonces, bueno, decía, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Es cierto, muchas veces nosotros padres, los que somos padres, corregimos a los hijos como nosotros pensamos que es correcto. Y lo hacemos de veras, de corazón. Pero no necesariamente nuestro modo de hacer las cosas es el modo de Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos corregir con vara a los niños. Dice, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección va a apartar la necedad del corazón del muchacho. ¿A qué se refiere con esto de la vara? ¿Se trata de hacer un tormento chino? ¿Se trata de amarrarlos en un potro y estirarlos? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice Dios que corrijamos con vara a los niños? Pues se refiere a que les demos un castigo físico. Si a un niño le duele una corrección por un manazo, preferentemente dice la vara, porque las manos, Dios quiere que las usemos para bendecirlos. Entonces, pues qué contradicción que usemos mi mano para darle un coscorrón o para darle una nalgada y luego queramos bendecirlos y abrazarlos, ¿no? Entonces, mejor la vara, como dice Dios. Es algo mucho mejor pensado. Dios piensa mejor que nosotros. Entonces, bueno, lo corregimos con la vara. Dice, y entonces vas a salvar su alma, porque va a entender que hacer eso duele. ¿Para qué te esperas a que agarre la plancha? Mejor dile que no la agarre. Y si quiere insistir, dale algo, un correctivo, porque si la agarra se va a quemar y le va a quedar horrible y le va a doler muchísimo. Mejor corrígelo. Bueno, estamos hablando de niños. Pero nosotros somos adultos. Nosotros tenemos una obligación mayor de consultarnos, de vernos al espejo espiritual de la palabra y ver, a ver, Señor, por favor, dime, ¿en qué estoy fallando? El Salmo 139, en su párrafos 23 y 24, nos dice lo siguiente. ¿Dónde está? Proverbios 22:15. El Salmo 139, párrafos 23. Es el Salmo 139. Ahí está. Verso 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, ¿cuál es el camino eterno? Jesucristo, su palabra. Dice, ve si hay en mí camino de perversidad, porque si no nos revisamos de una manera constante, es muy probable que nos empecemos a contaminar. Alguna vez oí un ejemplo, ojalá y lo pueda yo decir como lo oí, en donde decían que había una tribu que cazaba ranas o algo así y que las ponía a hervir.
pero para que no se escaparan, les iba poniendo el agua poquito a poco, más caliente, más caliente, más caliente, y aquellas tan campantes así, felices en su agüita, bien calientita, hasta que llegaba un momento en el que ya estaba tan caliente que las hervía, ¿no? Entonces, a veces el pecado hace eso con nosotros. O sea, de entrada, tantito pecado, lo aceptamos, tantito apartarnos del camino, tantito, no mucho, tantito, como aquel que dijo que robaba tantito, ¿se acuerdan? Bueno, tantito nos vamos apartando, pero al ratito ya estamos bien apartados, porque ese tantito nos desvió de nuestro propósito original. Entonces, tantito, ya nos empezamos a separar y a desviar, y cuando nos damos cuenta, ya estamos haciendo cosas que ¡qué barbaridad! O sea, ¿cómo es posible que nos demos permiso de hacer determinadas cosas si nosotros pensamos de nosotros mismos que somos gente buena? Pero de repente ya estamos haciendo algo que verdaderamente, como diría Derbez, óigame, no, por favor. O sea, no podemos nosotros darnos esos lujos. Tenemos que corregir, y para eso hay que examinarse. Para eso, precisamente, para corregir, para darnos cuenta de que ya se juntó la tierra en los tubitos, y corregir y limpiarlo. Y entonces, como decía este salmo, dice, examíname, oh Dios, porque hay cosas que nosotros estamos tan distraídos en nuestra vida diaria, en las responsabilidades y las tareas de todos los días, que no estamos perfectamente bien conscientes de aquello que está mal, porque creo yo que si estuviéramos conscientes, pues lo corregíamos de principio. Pero como no somos conscientes, entonces vamos permitiendo que se nos vaya almacenando un cierto grado de maldad, hasta que ya estamos verdaderamente graves. Y entonces aquí dice el Salmo, examíname, oh Dios. Entonces, a lo mejor no he sido muy responsable en examinarme constantemente, pero entonces puedo, en un momento determinado, clamar a Dios y decirle, Padre, por favor, examíname, muéstrame, Señor, si estoy andando en cuestiones perversas, muéstrame aquello en donde ya no estoy bien, muéstrame aquello donde ya hay residuos tóxicos en mi sistema, muéstrame, Señor. Y entonces dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, esto de guiar lo podemos entender como pues un guía que dice, pues por aquí pásele y aquí a una cuadra, ¿sí? Eso puede ser una guía, pero también hay otro tipo de guía, que es la que se usa a veces en procesos industriales o mecánicos, que entonces se usa un alambre que se mete a través de una oquedad o a través de una tubería o de algo, se mete, sale en la esquina y se jala otra cosa. No sé si están familiarizados con ese concepto. Es la guía. Los de pues algunos electricistas y gente que tienen las tuberías ya instaladas meten una guía, que es un metal muy flexible, un alambre flexible, que lo meten para salir del otro lado, y entonces en la punta de aquella guía agarran el cable que va a quedar ahí adentro y lo jalan para que ya quede instalado. Entonces, eso también es una guía. Entonces nosotros podemos pensar de la guía lo que queramos, pero si le pedimos al Señor que nos guíe, sea que nos diga, viene, quebrándose, o que nos dé el jalón para que pasemos de una vez, pero que nos guíe el Señor por ese camino de vida, para que podamos estar siempre en la condición que a Él le agrada. Un par de versos más. Dice, regresando a Hebreos, donde estábamos, Hebreos 12, dice, el verso 5, dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Sí? Entonces dice, no menosprecies la disciplina del Señor. A nadie nos gusta la disciplina. Todos queremos
que todo esté bien. A nadie nos gusta que nos corrijan. Cuando hacemos algo que no está bien, necesitamos ser corregidos. Y porque Dios nos ama, nos va a corregir. Pero no seamos de aquellos que menosprecian la disciplina. Muchas veces en diferentes ambientes, cuando hay alguien que es corregido, se siente tan a disgusto que prefiere salirse de ese medio, de ese entorno. Ay, no, ahí me pusieron así, me dijeron esto, me dijeron lo otro y no sé qué. Y no estamos dispuestos. Y entonces en muchas ocasiones, oye, fíjate que Dios dice esto y esto y esto. Ay, no, pero ya la Biblia ya está trazada, ya se debería de actualizar. Ya las cosas no son como dice la Biblia. Hay cantidad de sociedades en el mundo que menosprecian la palabra de Dios y menosprecian aquello que Dios prohíbe y lo avalan y lo autorizan y lo vuelven ley. Y estamos viviendo en un tiempo en donde la palabra de Dios y la disciplina de Dios son completamente menospreciadas. Pero entonces aquí dice el Señor que no lo hagamos, que no seamos de esa actitud. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando Dios te reprenda. Ahora, en un contexto espiritual, nosotros necesitamos reconocer autoridad sobre nuestra vida. Si no reconocemos autoridad, entonces es imposible que alguien nos señale lo que estemos haciendo mal. Imposible. O sea, lo hemos visto a veces con los niños. De repente un adulto le llama la atención a un niño, el niño se le queda viendo y sigue haciendo lo que está haciendo porque no reconoce autoridad en aquella persona que le está llamando la atención. De la misma manera, en alguna familia, alguien que está cuidando al sobrinito y el sobrinito se está portando mal y entonces aquel que lo está cuidando dice, te voy a dar pau pau. No, tú no me puedes dar pau pau porque no eres mi papá, ¿no? Y entonces así hay una cantidad de reacciones en contra de la disciplina que muchas veces esa situación no solamente se menosprecia o no se acepta, sino que también como dice aquí, también ahí desanima. Y la gente que es reprendida, la gente que es corregida, entonces dice, no, pues ahí me dijeron que esto y que esto otro, y que estoy haciendo esto mal, y ¿sabes qué? Mejor yo agarro mis cositas y ahí nos vemos. Y eso sucede cuando no, les decía yo, no se reconoce una autoridad sobre nuestra vida. Cuando estamos nosotros unánimes, buscando que el Espíritu de Dios derrame su bendición sobre nuestra vida, necesitamos reconocer que sobre nosotros hay uno que es mayor, que evidentemente pues es Cristo. Pero en cada entidad, en cada lugar donde hay gente reunida buscando a Dios, hay alguien que es responsable. Y entonces en ese lugar, en esas personas que son responsables, que nos están ayudando, que nos están facilitando la comprensión de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos reconocer autoridad. Y si reconocemos autoridad, cuando sea necesario que se nos llame la atención o se nos corrija por algo, no vamos a desistir, no vamos a claudicar en nuestro deseo, en nuestra intención de crecer en Cristo. En las escuelas, las autoridades son directores y maestros. Si el niño no le hace caso al maestro, lo lleva con el director. O sea, hay un principio de autoridad y todo en la vida funciona igual. Necesitamos entender que sobre nosotros hay un principio de autoridad y Dios ha delegado autoridad sobre nosotros en diferentes ámbitos. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito gubernamental. Pues estamos por estrenar gobierno, ¿no? Algunos dicen que ojalá ya se acabara el sexenio, pero que todavía ni empieza. Entonces, todos vamos a estar sometidos a un nuevo gobierno. Entonces, todos como mexicanos, quienes hayan estado a favor o quienes no hayan estado a favor del que ganó las elecciones, todos vamos a estar bajo su autoridad.
Y Dios quiere que todos oremos por nuestra autoridad, aunque no estemos de acuerdo con algunas decisiones o pensemos que a lo mejor alguien más hubiera hecho las cosas mejor. El punto es, tenemos que reconocer autoridad espiritual, pero ¿cómo nos va a corregir Dios? ¿Cómo nos va a ayudar a crecer en aquellas áreas que son débiles en nosotros si no aceptamos o no reconocemos autoridad sobre nuestra vida? Entonces es muy importante que nosotros consideremos esto y que lo evaluemos y decir, bueno, ok, yo estoy de acuerdo en tener una autoridad. Mucha gente hoy en día no se congrega. O sea, podernos congregar es una bendición desde mi punto de vista, porque en vivo y a todo color estamos donde Dios envía bendición y vida eterna. En vivo. Hay cantidad de grupos que se reúnen, o personas, mejor dicho, que se reúnen a través del internet y están viendo conferencias todo el día. Y hay conferencias buenísimas, padrísimo. Hay ministerios espectaculares. Pero esas conferencias espectaculares las personas que solamente están alimentándose a través de diferentes ministerios en el internet, no tienen a quién darle cuenta de su vida, no tienen a quién rendirle cuentas. Y entonces pues pueden hacer lo que sea, porque el conferencista internacional que tiene 2 millones o 10 millones de seguidores no le va a dar el consejo que necesita para cambiar su vida y corregirla. Y en muchas ocasiones así funciona la iglesia actualmente. Entonces, pues, si no hay un principio de autoridad reconocido, pues entonces, pues, el internet no lo va a corregir. El internet no te va a decir, oye, estás haciendo esto mal, oye, corrige esta actitud, oye, te recomiendo que hagas esto y esto otro. Es un principio de autoridad que tenemos en Cristo y que vale la pena que nosotros aceptemos en todo momento. Dice el verso 7 estamos Hebreos 12, en el verso 7. Ya vamos a terminar. Dice, si ustedes soportan la disciplina, dice, Dios los trata como ¿qué? Como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si nosotros, bueno, y el 8 ya, dice, pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. ¿Y cómo se le dice a un hijo ilegítimo? Bastardo. Entonces no queremos nosotros ser bastardos de Dios. Queremos ser gente que está dispuesta a ser corregida, a ser instruida. Y bueno, todo esto ¿por qué salió? Porque si nos examináramos a nosotros mismos, no tendríamos necesidad de ser juzgados y disciplinados en su caso. Entonces todo empieza por esta voluntad que podamos tener nosotros de revisarnos. Y así como nos revisamos de repente los ojos frente al espejo para ver si estamos bien o tenemos un derrame o lo que sea, que podamos vernos de acuerdo con lo que Dios nos enseña en su palabra para ser las personas que Dios quiere que seamos y funcionar en beneficio de la humanidad, porque cada cristiano, cada hijo de Dios debe de ser un motivo de bendición para toda la humanidad, principalmente pues los que están cerca. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos, ¿sí les parece bien que le pidamos a Dios que nos ayude? Sí, porque hay cosas que de repente estamos así medio en la luna y no nos damos cuenta. Entonces pues vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas a que nos examinemos a nosotros mismos. Y aún, Señor, si no alcanzamos a percibir o a darnos cuenta de aquello que está mal dentro de nosotros, tú nos ofreces la oportunidad de que te busquemos y que te pidamos de corazón que nos ayudes, que nos examines y que podamos nosotros ver si dentro de nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras costumbres, hay camino de perversidad.
Ayúdanos, Señor, a identificar aquello que esté mal. Y si no hay nada malo, qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, porque entonces quiere decir que hemos mantenido nuestro rumbo en el que tú nos has indicado, el camino de la vida, el camino de la santidad. Pero si acaso nos hemos apartado, Señor, perdónanos, perdónanos por favor, y ayúdanos a retomar nuestro camino, para que podamos permanecer fieles toda nuestra vida hasta que tú nos llames a tu presencia. Y cuando lleguemos no seamos desechados por nuestra rebeldía o por nuestra indiferencia a tu disciplina, sino que seamos recibidos como hijos por haber aceptado la disciplina y la corrección que tú nos estás mostrando a cada uno en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor, por ayudarnos en aquello que es difícil para nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Amén.